Imagina dejar de sentir culpa por poner límites. Vivir sin la necesidad de justificar cada no, ni cargar con la incomodidad de decepcionar a quienes antes te controlaban con sutileza. Suena liberador, ¿verdad? Pero también da miedo, porque implica asumir que no eres difícil. Solo has dejado de ser manipulable. Mientras muchos ceden por miedo al rechazo o por necesidad de aprobación, los estoicos aprendieron a proteger su integridad por encima de todo. No se trataba de volverse fríos o insensibles, sino de actuar desde la razón, no desde la culpa. Hoy voy a mostrarte cómo puedes hacer lo mismo. Dejar de permitir que te definan quienes se benefician de tu debilidad. Si aplicas estas enseñanzas, dejarás de sentirte culpable por ser firme y comenzarás a construir relaciones desde el respeto, no desde la sumisión. No porque el entorno se vuelva más justo, sino porque tú habrás aprendido a hacerlo contigo mismo. Antes de empezar, ve a los comentarios y escribe: me libero de la culpa, elijo ser libre y estoico. Con eso, damos el primer paso, así que no te pierdas ninguna de las lecciones, especialmente la última, que es la más reveladora y poderosa de todas. Pero antes de comenzar, como es costumbre, si encuentras valor en estos vídeos, te animo a suscribirte y activar las notificaciones para mantenerte al tanto de las últimas novedades. Comenzamos. Lección 1. Entender tu cambio no es tarea de todos. Imagina que empiezas a cambiar, que algo dentro de ti hace clic y comienzas a elegirte, a decir que no cuando antes callabas, a poner límites donde antes te anulabas, a priorizarte sin sentir culpa. Y aunque por dentro sabes que estás avanzando, que este nuevo camino te acerca a una vida más auténtica, te sorprende descubrir que no todos lo celebran, que aquellos que decían apoyarte ahora te miran con recelo, que quienes te rodeaban comienzan a incomodarse con tu firmeza, con tu claridad, con ese brillo que nace cuando dejas de vivir para agradar y empiezas a vivir en coherencia contigo. El cambio real no siempre es aplaudido, a menudo es malinterpretado, porque tu transformación confronta a quienes se beneficiaban de tu silencio, de tu inseguridad, de tu deseo de complacer. Cuando dejas de ser quien los demás esperan, molestas, porque ya no juegas el papel que ellos te asignaron, porque has roto el guión. Antes eras accesible, sumiso, predecible, ahora eres firme, selectivo, auténtico, y eso despierta incomodidad, no porque hayas hecho daño, sino porque has empezado a sanar. Y sanar implica soltar roles que ya no te representan, implica decepcionar a quienes te preferían pequeño, manejable, útil a sus intereses. Pero tú no estás aquí para cumplir expectativas ajenas, estás aquí para ser fiel a tu verdad, aunque eso signifique caminar en soledad durante un tramo del camino. No todos entenderán tu evolución. Algunos se sentirán amenazados, otros te acusarán de egoísta, de distante, de haber cambiado. Y sí, has cambiado. Has dejado de ponerte en último lugar, has dejado de ceder tu poder, has aprendido a escucharte y a respetarte, incluso cuando eso incomoda. Séneca decía que no hay mayor libertad que vivir conforme a uno mismo. Pero esa libertad tiene un precio, la incomprensión. Porque vivimos en una sociedad que premia la obediencia disfrazada de bondad y castiga la autenticidad bajo la etiqueta de arrogancia. Quieren que seas bueno, pero no demasiado libre, que seas fuerte, pero que no desestabilices su comodidad, que seas tú siempre y cuando no dejes de ser útil para ellos. Por eso, cuando te reafirmas, cuando decides elegirte sin permiso ni justificación, empiezan las críticas sutiles, los silencios incómodos, los juicios disfrazados de preocupación, y es fácil dudar. Es fácil preguntarse si estás haciendo lo correcto, pero la verdad es que nadie tiene la obligación de entender tu cambio, porque tu proceso es tuyo, porque tus razones no necesitan ser validadas, porque no puedes esperar que quienes se beneficiaban de tu debilidad aplaudan tu fortaleza. Hay personas que solo te querían si eras débil, que solo te apoyaban si no los incomodabas, que solo te aceptaban si te adaptabas a su molde, pero ahora te has salido del molde.
Has dejado de pedir permiso, has dejado de explicarte, y eso es poder. Marco Aurelio decía que todo lo que escuchamos es una opinión, no un hecho. Todo lo que vemos es una perspectiva, no la verdad. Así que deja que hablen, deja que interpreten tu cambio como quieran. Mientras tú sepas por qué lo hiciste, mientras sientas paz en tu interior, estás en el camino correcto. El precio de la autenticidad es alto, pero el de la autoaniquilación es más caro. Fingir para ser aceptado, reprimirte para no molestar, reducirte para encajar, eso sí que te destruye lentamente. El verdadero crecimiento no siempre es ruidoso. A veces se parece a un adiós, a veces a una conversación incómoda, a veces a un silencio que marca límites. Y en ese proceso puede que pierdas vínculos, pero nunca perderás lo que realmente importa, tu integridad, porque no estás aquí para agradar a todos. Estás aquí para ser leal a ti, para mirar atrás y saber que viviste con valentía, que no te traicionaste para encajar. Así que sigue avanzando aunque no te entiendan, aunque te cuestionen, aunque duela, porque al final del día, la paz que sientes por dentro vale más que cualquier aplauso externo. Si esta reflexión te tocó, ve a los comentarios y escribe: elijo mi verdad, aunque no todos la entiendan. Así sellas tu compromiso con tu evolución y con la vida que mereces. Lección 2. Cuando pones límites, muchos se alejan. Cuando comienzas a poner límites, muchas personas se alejan. Y eso, aunque al principio duela, no es un castigo, es una revelación. Nos han enseñado a temer al rechazo, a creer que decir no es sinónimo de perder afecto, de arriesgar vínculos. Pero lo que realmente se pierde al no poner límites es mucho más grave. Se pierde la paz, la dignidad y poco a poco el respeto por uno mismo. En el momento en que decides respetarte y marcar un hasta aquí, algunos comienzan a mostrar su verdadero rostro. No es que el límite los haya cambiado, es que el límite los ha expuesto. La incomodidad que sienten no nace de tu firmeza, sino de sus expectativas de tener acceso ilimitado a tu tiempo, tu energía o tu atención. Quien se aleja porque no accediste a todo, nunca estuvo realmente cerca. Solo estaba cómodo en tu disponibilidad incondicional. Los vínculos sanos no se rompen con un límite, al contrario, se fortalecen. Porque el amor verdadero no teme a las fronteras, las comprende. Sabe que donde hay respeto, también hay espacio para el no, sin que eso sea visto como traición. Quien de verdad te aprecia, celebra que te cuides, que tengas claridad sobre lo que aceptas y lo que no. Pero quien se molesta por tu negativa, tal vez nunca valoró tu afirmación. Y esa es la parte más cruda del proceso. Descubrir que algunos estaban contigo solo, mientras eras útil, accesible, sumiso, no porque amaran tu esencia, sino porque disfrutaban de los beneficios de tu entrega constante. La buena voluntad no puede convertirse en una cárcel. La generosidad mal entendida te lleva a ceder siempre, aunque por dentro te estés rompiendo. Poner límites no es violencia, es autocuidado. Es decirle al mundo: mi bienestar también importa. Y si para que alguien se quede tienes que renunciar a ti mismo, entonces no se está quedando contigo, se está quedando con tu ausencia de límites. Aprender a decir no te vuelve menos empático, te vuelve más honesto, porque cuando dices que sí a todo, muchas veces estás mintiendo, estás traicionando tus propias necesidades. El no puede parecer frío, pero en realidad es una forma de proteger el vínculo desde la autenticidad. Es preferible un límite claro que una falsa complacencia que se convierte en resentimiento. A medida que estableces tus fronteras, te das cuenta de que el miedo al rechazo comienza a desvanecerse. Porque lo que antes llamabas rechazo, ahora lo reconoces como selección natural. Te das cuenta de que prefieres estar solo que rodeado de personas que solo te aceptan mientras te acomodas a su medida. Y ahí empieza un nuevo tipo de libertad, la de ser tú mismo sin culpa, sin necesidad de pedir permiso, porque cada no bien puesto es un acto de amor propio.
No se trata de levantar muros, sino de abrir puertas solo a quienes saben cruzarlas con respeto. Habrá quienes te llamen egoísta, insensible o distante, pero esas etiquetas hablan más de sus frustraciones que de tu verdad. Quien se siente herido por tu autocuidado, probablemente estaba acostumbrado a que tú no te cuidaras. Y eso no es amor, es dependencia. La culpa que aparece al poner límites no es tuya, es un residuo del condicionamiento que te enseñó a agradar, a ser útil, a estar siempre disponible para los demás. Pero tú no naciste para cumplir expectativas ajenas. Naciste para construir una vida con sentido, con paz y con coherencia. Cada vez que priorizas tu bienestar, estás sanando algo más profundo. Esa vieja herida que te hizo creer que para ser amado debías decir siempre que sí, y no es verdad. El amor no exige renuncias constantes. El respeto no necesita sacrificios absurdos. Cuando empiezas a elegirte, cambia todo. Cambia la calidad de tus relaciones, cambia tu nivel de energía, cambia incluso la manera en la que te hablas a ti mismo. Empiezas a sentirte más fuerte, más íntegro, más tú. Y lo más importante, dejas de tener miedo a quedarte solo. Porque entiendes que estar con otros a costa de ti mismo es la verdadera soledad. Si alguna vez sentiste culpa por poner límites, recuerda esto: quien de verdad te quiere, se quedará. Y no solo se quedará, te agradecerá por mostrarle el camino del respeto mutuo. No se alejan porque pongas límites, se alejan porque no saben convivir con alguien que por fin se elige. Y eso, lejos de ser una pérdida, es una ganancia. Porque cuando se va quien no soporta tu amor propio, haces espacio para quien sí lo valore. Antes de irte, escribe en los comentarios: ya no pido permiso para cuidarme. Que sea tu compromiso con una vida con límites claros y dignidad intacta. Lección 3. La culpa es el anzuelo del manipulador. La culpa es el anzuelo más efectivo del manipulador. No necesita gritarte ni exigirte nada directamente. Le basta con mirarte con decepción, con recordarte lo mucho que ha hecho por ti, con insinuarte que pensar en ti mismo es un acto egoísta. De pronto, sin darte cuenta, te ves cediendo, justificándote, disculpándote por cosas que no requieren perdón. Es un juego silencioso pero devastador, porque siembra la duda en tu interior. ¿Estoy siendo injusto por ponerme primero? ¿Estoy fallando por no complacer a quien espera algo de mí? Pero detente un momento y observa con claridad. La culpa no surge porque hiciste algo malo, sino porque alguien la activó como una forma de manipulación. Los estoicos sabían que el mayor poder que tiene el ser humano es decidir cómo interpreta y responde a lo que recibe del mundo. Y una de las herramientas más importantes que podemos cultivar es aprender a identificar cuando una emoción, como la culpa, no nace de nuestra conciencia, sino del intento de otro por ejercer control sobre nosotros. Si cada vez que te eliges, alguien te llama egoísta, no es amor lo que te ofrecen, sino dependencia. Si al poner límites te acusan de insensible, no es respeto lo que existe, sino una necesidad de tenerte disponible siempre. Marco Aurelio decía que debemos tener más miedo a perder el control sobre nuestra mente que a perder el afecto de los demás. Y esta frase cobra más sentido cuando descubrimos cuántas veces hemos actuado, movidos por el miedo a decepcionar a quienes nos rodean. Pero ¿quién nos dijo que amar significa renunciar a nosotros? ¿Quién nos convenció de que ser una buena persona implica estar siempre para todos, aun cuando eso signifique estar nunca para uno mismo? El manipulador no se presenta como tal. Se camufla de víctima, de amigo dolido, de pareja herida. No impone con fuerza, sino con sutileza. Y lo más peligroso es que cuanto más cerca está emocionalmente, más difícil es identificarlo, porque el lazo afectivo nubla el juicio y confunde el chantaje emocional con afecto legítimo. Pero el amor genuino no hiere, no presiona, no exige sacrificios constantes. El amor de verdad comprende los límites y los celebra, porque sabe que solo desde el respeto mutuo florece una relación sana. Cuando alguien te ama,
no necesita culparte para que te acerques. No te hace sentir mal por tener tu espacio, tu criterio, tus tiempos. En cambio, quien usa la culpa para retenerte no está pensando en ti, sino en su propia necesidad de control. Epicteto enseñaba que no debemos prestar atención a las emociones inducidas por otros si no nacen de nuestro juicio claro y sereno. Y la culpa, cuando no es consecuencia real de haber actuado contra nuestros principios, suele ser una emoción implantada, no orgánica. Nos la colocan como una semilla y nosotros, sin darnos cuenta, la regamos. Cada vez que decimos sí queriendo decir no, cada vez que callamos para no incomodar, cada vez que aceptamos condiciones injustas por no ser catalogados como malos, fortalecemos esa raíz. Pero no vinimos a este mundo a agradar a todos. Vinimos a vivir en coherencia con nosotros mismos. Y eso implica decir no cuando queremos decir no, alejarnos cuando un vínculo nos drena, dejar de sentirnos responsables por la felicidad ajena. El verdadero estoicismo no consiste en aguantarlo todo, sino en discernir con sabiduría lo que es justo y actuar con integridad, aunque el precio sea la incomprensión. Recuerdo un tiempo en que decir no me atormentaba. Sentía que decepcionaba a quienes me querían, que estaba fallando. Pero con el tiempo entendí que no era cariño lo que se rompía, sino el hábito de que yo siempre cediera. Y eso no era amor, era conveniencia. Cuando empecé a poner límites, descubrí que quienes realmente me valoraban se quedaban, y los demás simplemente se alejaban. No pierdas tu paz por mantener vínculos que te exigen traicionarte. No confundas ser bueno con ser útil. No confundas amor con apego. La culpa es solo una alarma. Escúchala, pero no vivas bajo su dominio. Porque quien necesita hacerte sentir mal para que te quedes, no merece tu presencia. Si esta reflexión resonó contigo, ve a los comentarios y escribe: me libero de la culpa que no me pertenece. Soy dueño de mis decisiones. Que este sea el primer paso hacia una vida en la que el único juicio que realmente importe sea el tuyo. Lección 4. No estás siendo frío, estás siendo claro. Imagina cómo cambiaría tu vida si dejaras de temer ser malinterpretado cada vez que decides hablar con claridad. Si comprendieras, de una vez por todas, que no estás siendo frío, estás siendo claro. Que hablar con precisión, decir lo que sientes sin adornos ni rodeos, no es crueldad, es respeto. Respeto hacia ti mismo y hacia los demás, porque pocas cosas generan más sufrimiento que andar por la vida disfrazando lo que realmente queremos decir, intentando complacer a todos, evitando incomodar, postergando conversaciones importantes por miedo a perder afecto o a parecer distante. Pero la claridad no es falta de amor, es su forma más honesta. Porque el que te quiere de verdad agradecerá que no le mientas, que no juegues con ambigüedades, que no construyas vínculos sobre suposiciones o silencios forzados. Los estoicos lo sabían. El dominio de uno mismo empieza cuando dejas de tenerle miedo a tu propia verdad. Cuando entiendes que el silencio que eliges no es evasión, sino sabiduría. Que no responder a ciertos estímulos no es frialdad, sino una manera de conservar tu centro. Muchas veces sentimos culpa por decir lo que pensamos, como si ser claros fuera sinónimo de herir. Pero, ¿no es más dañino fingir? ¿No es más cruel dejar que alguien viva en una ilusión solo por no atrevernos a ser honestos? El silencio puede ser más sincero que 1000 palabras amables dichas por obligación. A veces callar es elegir la paz mental antes que el conflicto innecesario. Y otras veces, hablar claro es liberar a los demás de nuestras expectativas, darles la verdad desnuda para que no se engañen más con nuestras medias tintas. No estás siendo duro, estás dejando de confundir, estás alejando a quienes solo sabían manipularte con malentendidos, estás limpiando tu entorno de quienes se beneficiaban de tu ambigüedad, porque la claridad es un filtro, expulsa de tu vida a quienes solo sabían permanecer en la niebla. Y eso, aunque duela,
es una bendición. Hablar claro no rompe vínculos verdaderos, los fortalece. Lo que se rompe con la verdad ya estaba frágil desde el inicio. Lo que se sostiene solo si mientes no merece sostenerse. Epicteto decía que debemos hablar solo cuando nuestras palabras sean mejores que el silencio. Pero cuando las digamos, que no tiemble la voz, que no nos avergüence ser firmes, porque una vida auténtica requiere decisiones claras, límites definidos y palabras que no titubeen. El que necesita entenderte con indirectas no te está escuchando. Y tú no viniste a este mundo a mendigar comprensión entre líneas. No estás siendo frío por elegir el silencio ante una provocación. Estás siendo sabio, no estás siendo cruel por poner un límite verbal. Estás respetándote. Marco Aurelio lo repetía: sé recto, no lo necesitas ser enderezado. Eso es la claridad. No es dureza, es alineación, es vivir con la frente alta, sabiendo que lo que dices coincide con lo que sientes y que lo que haces refleja lo que piensas. Claro no es el que grita, es el que no se esconde. No se trata de hablar sin filtro, sino sin máscaras. Hay una gran diferencia entre herir con intención y simplemente decir lo que es. La claridad, bien ejercida, no hiere, libera. Y si alguien se aleja por eso, bendícelo. No perdiste a nadie, solo dejaste de sostener un vínculo basado en la confusión. Los estoicos nos enseñan que el autocontrol también significa saber cuándo hablar y cuándo no. ¿Qué decir, cómo decirlo y para qué? No todo se dice, pero lo que se dice debe ser firme, sin disfraces, porque cada vez que finges te traicionas. Cada vez que suavizas tu verdad para que sea más digerible, te alejas de ti. Y luego te preguntas por qué estás cansado. ¿Por qué te sientes tan vacío en relaciones que solo se sostienen por la omisión? Deja de disculparte por ser claro. Deja de explicar tu paz como si fuera un delito. No es frialdad. Es haber aprendido a no gritar para ser escuchado. Es haber decidido que tu energía no está en venta y que tu verdad no será más postergada. La claridad incomoda al que se alimentaba de tu confusión. Pero para ti es libertad, y la libertad verdadera siempre se paga con la incomodidad de algunos. Así que la próxima vez que alguien te acuse de ser frío, sonríe con serenidad y recuerda: no estás siendo frío, estás siendo fiel a ti. Si este mensaje resonó contigo, ve a los comentarios y escribe: elijo ser claro, no complaciente. Con eso reafirmas tu compromiso de hablar con autenticidad y vivir en paz contigo mismo. Lección 5. Tu nueva versión no cabe en relaciones antiguas. Imagina por un momento que empiezas a sanar de verdad, que dejas de adaptarte para encajar y comienzas a crecer desde un lugar auténtico, profundo, sereno, que ya no te justificas, no pides permiso para cambiar y simplemente avanzas. Pero entonces descubres algo que nadie te advirtió. No todos estarán preparados para tu nueva versión. Aquellos con quienes compartiste momentos, con quienes tejiste lazos desde versiones pasadas de ti, pueden comenzar a mirarte con incomodidad. Algunos te acusarán de haberte distanciado, otros dirán que ya no eres el mismo, como si eso fuera una traición. Pero la verdad es más sencilla y también más poderosa. Evolucionar implica romper ciertos pactos invisibles. Pactos que hiciste sin darte cuenta, desde la herida, desde la necesidad, desde la versión de ti que no sabía poner límites. Ahora que comienzas a elegirte, a respetarte, a sanar, hay relaciones que simplemente ya no encajan. No porque sean malas, no porque tú seas mejor, sino porque ya no vibran en la misma frecuencia. Y eso, aunque duela, es parte del precio de crecer. No todo vínculo sobrevive a tu sanación. Porque sanar también significa dejar de tolerar lo que antes callabas. Significa notar con claridad lo que antes justificabas, lo que disfrazabas de cariño, lo que maquillabas como cercanía, cuando en realidad era dependencia. Tu nueva versión no necesita eso, necesita verdad, necesita vínculos que respiren contigo, que crezcan contigo, que celebren tu expansión en lugar de sentirse amenazados por ella. Y esas relaciones son menos comunes, pero infinitamente más nutritivas.
Hay amistades que florecen en la herida compartida, en la queja, en el drama, y cuando dejas ese lugar, esas amistades se marchitan, no porque tú las hayas abandonado, sino porque ya no hay raíz que las sostenga. También hay parejas que te amaron en tu versión más rota, pero no saben acompañarte en tu renacer. Relaciones que solo entienden el amor como sacrificio, como renuncia, como fusión. Pero ahora tú sabes que amar también es respetar el proceso del otro, acompañar sin retener, sostener sin controlar. Así que no te extrañes si al sanar, al transformarte, algunos se alejan. Es natural, de hecho, es necesario. Tu nueva paz puede incomodar a quienes solo sabían relacionarse desde el caos. Tu claridad puede molestar a quienes se alimentaban de tu confusión. Tu dignidad puede parecer arrogancia a quienes se beneficiaban de tu inseguridad. Y aún así, debes continuar, porque tu transformación no necesita aprobación. Porque crecer no es un consenso, es un acto de coherencia. Y quien realmente te ama, te entenderá incluso cuando no te reconozca al principio. Las conexiones verdaderas evolucionan contigo. Se ajustan, se renuevan, se reinventan desde el respeto mutuo. No requieren que te detengas ni que retrocedas para conservarlas. Al contrario, te empujan hacia adelante, te inspiran, te sostienen en silencio. Pero para encontrarlas, primero debes soltar la culpa por cambiar, soltar la necesidad de ser entendido por todos, soltar la costumbre de reducirte para encajar, soltar la idea de que todo vínculo debe ser eterno. Porque hay relaciones que cumplen su ciclo, que llegaron para enseñarte algo, pero no para quedarse. Y está bien. No todo lo que termina fue un fracaso. A veces es simplemente un cierre necesario, un espacio que debe liberarse para que llegue algo más alineado con quien eres hoy. No tengas miedo de caminar solo un tiempo. Es en ese espacio de aparente vacío donde se forjan los vínculos más genuinos. Los que no se sienten amenazados por tu brillo, los que no te exigen que vuelvas a ser quien fuiste, los que abrazan tu proceso sin imponerte el suyo. En tu evolución no necesitas arrastrar a nadie. Quien quiera crecer contigo encontrará la forma. Quien no, se quedará atrás. Y tú seguirás adelante, más libre, más entero, más tú. Porque no viniste a esta vida a ser comprendido por todos, sino a ser fiel a ti mismo. A honrar tu camino, aunque eso implique despedidas, a elegir la verdad, aunque te deje solo por un tiempo, a abrazar tu nueva versión, aunque eso implique romper con lo familiar. Así que si estás sintiendo que ya no cabes en ciertas relaciones, no lo veas como un error. Míralo como una señal de que estás creciendo, de que estás evolucionando y sobre todo, de que estás empezando a vivir desde un lugar que por fin te pertenece. Si este mensaje ha resonado contigo, ve a los comentarios y escribe "No me detengo, me transformo". Con eso sellas tu compromiso de avanzar sin miedo, aunque ya no encajes donde antes pertenecías. Lección 6. Dejar de complacer no te hace difícil. Imagina lo que pasaría si un día decidieras dejar de complacer a todo el mundo. Si, en lugar de priorizar lo que los demás esperan de ti, comenzaras a respetar lo que tú necesitas. Si dejaras de decir sí para evitar el conflicto y empezaras a decir no para proteger tu paz. Puede que algunos te llamen difícil, egoísta o distante, pero en realidad no estarías haciendo otra cosa que recuperar tu poder. Porque no fuiste creado para satisfacer expectativas ajenas, ni para ser una marioneta que sonríe mientras se apaga por dentro. Vivimos en una cultura que aplaude la docilidad, que premia al que se adapta, al que encaja, al que nunca incomoda. Pero esa obediencia ciega no es virtud, es esclavitud emocional disfrazada de bondad. Decirle a todos lo que quieren oír, responder a todas las demandas, complacer hasta cuando no tienes energía, no es amabilidad, es abandono de uno mismo. Los estoicos lo sabían. El alma se corrompe cuando entrega su soberanía a los deseos ajenos. Y eso ocurre cada vez que vives según el deberías de otros en vez del quiero que nace de ti. Durante años puede que hayas buscado aprobación,
intentando que nadie te malinterpretara, evitando decepcionar, creyendo que tu valor dependía de cuántos te aceptaban. Pero cuanto más lo intentabas, más vacío te sentías, porque lo que estabas mendigando no era amor verdadero, sino validación superficial. Estabas moldeándote para gustar, pero perdiéndote a ti en el proceso. Y es ahí donde la rabia, la tristeza o la frustración se instalan en silencio, porque el alma grita cuando la obligan a callar. Dejar de complacer no significa volverse frío ni cortar con el mundo. Significa elegir con conciencia a quién das tu tiempo, tu energía y tu atención. Significa ser honesto, aunque eso moleste. Significa dejar de justificar cada decisión para que los demás estén cómodos. ¿Y si alguien se aleja porque ya no haces todo lo que quiere? Que se aleje. No se puede perder lo que nunca fue amor, sino control. Los vínculos auténticos no se desmoronan cuando decides respetarte, se fortalecen, porque quien te quiere bien no necesita verte de rodillas para sentirse querido. No temas decepcionar a quienes te exigen traicionarte para complacerlos. Teme decepcionarte a ti por no haber tenido el coraje de ser fiel a tu verdad. Epicteto decía que la libertad comienza cuando dejamos de preocuparnos por lo que no depende de nosotros. Y no depende de ti si alguien se siente ofendido porque ya no accedes a todo. Lo que sí depende de ti es decidir si vas a seguir viviendo para complacer o para construir una vida que refleje quién eres. A veces, elegir tu paz significa aceptar que no todos van a entenderte. Y está bien, porque no viniste al mundo a ser entendido, sino a vivir con sentido. La madurez se alcanza cuando comprendes que no necesitas explicar tus límites para que sean válidos, que no necesitas justificar tu silencio para que sea respetado, que no necesitas encajar en moldes para sentirte valioso. La libertad no está en hacer lo que te piden, está en elegir lo que te edifica, en soltar la culpa que te hace creer que vivir para ti es egoísmo, en darte permiso para cambiar, para crecer, para decir basta. Los estoicos enseñaban que solo es dueño de sí quien es capaz de actuar según la razón, no según la presión social. Y tú, cada vez que decides no complacer solo por evitar un disgusto, estás caminando hacia esa libertad interior. No todos te van a aplaudir por ello, algunos incluso te llamarán difícil, pero difícil no es quien se respeta. Difícil es vivir fingiendo que todo está bien cuando por dentro te estás rompiendo. Mereces una vida donde tu paz no se sacrifique para sostener relaciones frágiles. Mereces dejar de pedir permiso para ser tú mismo. Y sobre todo, mereces rodearte de personas que valoren tu autenticidad, no tu capacidad de obedecer. Así que la próxima vez que sientas la presión de ceder para agradar, recuerda esto: no naciste para complacer, naciste para vivir con verdad. Si esta reflexión te tocó el alma, ve a los comentarios y escribe: elijo mi paz antes que su aprobación. Hazlo. Y empieza hoy el camino hacia tu versión más libre. Lección 7. Ser bueno no es ser manipulable. Imagina cuánto cambiaría tu vida si comprendieras que ser bueno no significa entregarte por completo a los demás, olvidándote de ti. Que puedes tener un corazón noble sin convertirte en la alfombra de quienes solo buscan aprovecharse. A muchos nos enseñaron que la bondad consiste en ceder, en decir sí aunque duela, en ayudar incluso cuando estamos al borde del colapso. Nos dijeron que el buen corazón es el que no pone límites, el que siempre está disponible, el que nunca se queja. Pero los estoicos lo entendieron de otra manera. No hay virtud en la entrega ciega, ni fortaleza en permitir que te manipulen bajo la bandera del amor o la empatía. Ser bueno no implica dejarse consumir. Significa actuar con conciencia desde la virtud, no desde el miedo a decepcionar. Tu bondad no está en venta. No tienes que demostrarla sacrificándote una y otra vez. Puedes ser amable, compasivo y solidario, y al mismo tiempo proteger tu paz, tu tiempo y tu dignidad. Porque cuando ayudas desde el agotamiento, cuando das lo que no tienes,
no estás practicando la generosidad, sino el autoabandono, y eso, a la larga, te rompe. Epicteto enseñaba que el sabio es útil a los demás, pero nunca a costa de sí mismo. ¿Cuántas veces has dicho sí queriendo decir no? ¿Cuántas veces has sentido que tu amabilidad era una trampa que tú mismo te pusiste? No es tu deber arreglarle la vida a todo el mundo. No viniste a cargar con el peso de las decisiones ajenas, ni a ser el rescatador de quien no quiere salvarse. La compasión verdadera nace del equilibrio, dar sin anularte, cuidar sin descuidarte, amar sin perderte. Séneca decía que hay que ser útil, sí, pero no hasta el punto de quedar inutilizado. Y es que el sacrificio constante, cuando se vuelve la norma, deja de ser noble para convertirse en sumisión. A veces decir no es el acto más generoso que puedes hacer, contigo mismo. Ayudar no debe implicar sacrificarte siempre, porque cuando todo en ti grita que necesitas un descanso, cuando te sientes vacío y aún así te sigues forzando a estar para los demás, algo se rompe dentro, y cuando eso se rompe, hasta el gesto más pequeño comienza a doler. No confundas compasión con servidumbre. Puedes escuchar sin absorber, puedes cuidar sin cargar, puedes estar sin desaparecerte. La diferencia está en la conciencia con la que decides actuar. Si ayudas por miedo, por culpa, por no ser mal visto, eso no es bondad, es dependencia emocional disfrazada. Marco Aurelio nos recordaba que debemos vivir en consonancia con nuestra naturaleza racional, no dejándonos arrastrar por las expectativas o las demandas externas. Tú decides qué das, a quién se lo das y hasta dónde. El equilibrio interior se construye cuando aprendes a discernir. Esto lo hago porque lo elijo, no porque me siento obligado. Esto lo doy porque tengo, no porque me exigen. Esto lo comparto porque me nace, no porque temo que me abandonen si no lo hago. La verdadera bondad es firme, no necesita justificarse, no se agota, porque nace desde un lugar sano. Pero cuando la bondad se convierte en moneda de cambio para ser aceptado, respetado o amado, deja de ser virtud y se convierte en mecanismo de supervivencia. No estás aquí para ganarte el amor de nadie, cediendo a todo. Estás aquí para vivir con coherencia, con integridad, con respeto hacia ti mismo. La próxima vez que sientas la presión de decir que sí, detente y pregúntate, ¿me estoy eligiendo o me estoy abandonando? ¿Estoy actuando desde el amor o desde el miedo? Y si la respuesta es lo segundo, da un paso atrás. Recupera tu centro. Recuerda que mereces darte a ti lo que tan fácilmente le das a los demás. La bondad no es sumisión, no es falta de límites, no es entrega ciega. Es una fuerza serena que actúa desde la claridad. Y tú, si estás leyendo esto, puedes cultivar una bondad fuerte, sabia, consciente, una que no se doblega ante la manipulación. Una que sabe decir hasta aquí, una que no se culpa por protegerse, porque quien te quiere de verdad no necesita que te destruyas para demostrarlo. Hoy te invito a cambiar el concepto de bondad que te enseñaron, a ser luz sin apagarte, a ayudar sin vaciarte, a amar sin olvidarte. Escribe en los comentarios, mi bondad tiene límites, mi paz no se negocia. Ese será tu primer acto de verdadera libertad. Lección 8. El chantaje emocional ya no funciona contigo. Hubo un tiempo en el que las lágrimas de los demás, sus silencios calculados o sus frases cargadas de culpa lograban desestabilarte. Bastaba una mirada triste o una frase disfrazada de preocupación para que te sintieras obligado a ceder, a justificarte, a cargar con culpas que no eran tuyas. Vivías al ritmo de las emociones ajenas, como si tu paz interior dependiera de mantener felices a los demás. Pero un día despertaste. Empezaste a notar que no todo lo que parece amor lo es, que detrás de ciertas palabras dulces se escondían exigencias y que no todo gesto afectuoso venía libre de condiciones. Aprendiste a observar no solo lo que decían, sino desde dónde lo decían, y ahí descubriste algo esencial. El chantaje emocional solo funciona cuando tú permites que funcione.
La culpa dejó de ser una señal de que estabas fallando y se convirtió en una alarma que te mostraba que alguien estaba cruzando un límite. Dejaste de reaccionar automáticamente, de tratar de remediar lo que no era tuyo, de intentar sostener vínculos que se alimentaban de tu sacrificio silencioso. Empezaste a elegir cómo responder. Elegiste con conciencia cuándo estar, cuánto dar y, sobre todo, a quién entregarte sin sentir que estabas perdiéndote a ti mismo. Porque entendiste que el amor real no pone condiciones, no manipula con silencios, ni se presenta como una deuda eterna. El verdadero afecto se siente como libertad, no como una jaula disfrazada de cariño. Y tú, que durante años confundiste bondad con debilidad, hoy sabes que decir no también es un acto de amor. Aprendiste a verte con otros ojos. Ya no te defines por cuánto das, sino por cuánto te respetas mientras das. Ya no buscas complacer a quien te exige desde la carencia, sino que cuidas tu energía para ofrecerla a quienes saben recibir sin imponer. El chantaje emocional dejó de tener poder sobre ti porque dejaste de buscar aprobación afuera, porque ya no necesitas que los demás confirmen tu valor para saber que lo tienes. Y ese cambio, aunque silencioso, transformó tu mundo. La libertad emocional llegó cuando dejaste de justificarte, cuando comprendiste que no tienes que explicarle tu paz a quien vive en guerra, que no necesitas cargar con el dolor ajeno para demostrar empatía, que amar no es cargar ni salvar, ni desvivirse por alguien que no se responsabiliza de su propio bienestar. El chantaje emocional se desmorona ante una mente entrenada, una mente que ya no busca complacer, sino vivir en coherencia. Porque quien te ama de verdad no necesita convencerte con culpa, ni retenerte con reproches, ni hacerte sentir responsable de su malestar. El amor maduro respeta tus límites, celebra tu autonomía y no se ofende cuando eliges priorizarte. Y tú, que alguna vez sentiste que eras egoísta por poner límites, ahora sabes que no hay mayor acto de compasión que cuidarte. Que decir basta no te hace malo, te hace libre. Hoy ya no temes al conflicto que nace de ser honesto. Ya no toleras vínculos basados en el miedo a perder. Hoy eliges relaciones donde puedas ser tú, sin necesidad de justificar cada paso. Y si eso incomoda a quien solía manipular con emociones, lo aceptas como parte del precio de ser fiel a ti mismo. Porque tu paz ya no es negociable. Porque aprendiste que quien te ama no te pone a prueba con chantajes, sino que te acompaña con presencia y verdad. Si alguna vez te dijeron que eras frío por no ceder, distante por no dejarte manipular, hoy sabes que no era distancia, era dignidad, no era frialdad, era respeto propio. Y en ese respeto has encontrado la serenidad que tanto tiempo buscaste en los demás. El chantaje emocional ya no funciona contigo porque tú ya no funcionas desde la carencia, porque elegiste sanar, entender y reconstruirte desde dentro, porque aprendiste que el amor no duele, no presiona, no condiciona, y esa lección te ha liberado. Si esto resonó contigo, ve a los comentarios y escribe: ya no cedo por culpa, elijo desde la conciencia. Que sea tu forma de reafirmar este nuevo camino, donde tus límites son tu refugio y tu paz, tu prioridad. Lección 9. No necesitas justificar tu nueva versión. Imagina cómo cambiaría tu vida si dejaras de pedir disculpas por haberte transformado. Si comprendieras, de una vez por todas, que no necesitas justificar tu evolución a nadie. Que no estás obligado a explicar por qué ya no encajas en los mismos lugares, por qué ya no toleras lo que antes callabas o por qué has aprendido a decir no sin sentir culpa. Cambiar no es traicionar, es respirar. Es una prueba clara de que estás vivo. Pero crecer, en un mundo que romantiza la permanencia y teme lo diferente, suele incomodar. Las personas esperan que seas quien fuiste, no porque te amen así, sino porque les resulta más cómodo. Pero tu comodidad no puede construirse sobre la incomodidad de complacer.
Hoy quiero recordarte que tu nueva versión no necesita ser entendida, solo respetada. No debes dar explicaciones por querer más paz, más verdad, más dignidad. Cuando comienzas a sanar, a despertar, a elegirte, muchos se sentirán descolocados, no porque hayas hecho algo mal, sino porque ya no pueden manipularte desde el mismo guión. Lo que antes tolerabas era funcional para ellos. Tu versión pasiva, silenciosa, siempre disponible, les resultaba conveniente. Pero cuando renaces, cuando pones límites, cuando dices «esto ya no lo acepto», provocas resistencia. No porque estés siendo injusto, sino porque estás siendo auténtico. Y la autenticidad incomoda a quien vive desde el miedo. Marco Aurelio decía que la mejor manera de defender tu verdad es vivirla, no justificarla. Porque los que de verdad te aman no te preguntan por qué cambiaste, te acompañan en tu proceso. Los demás, los que critican, los que intentan frenarte, son solo espectadores de una versión de ti que ya no existe. No estás aquí para ser la idea que otros tienen sobre ti. Estás aquí para ser tú, en tu estado más puro, más consciente, más honesto. Y eso, inevitablemente, implicará dejar atrás versiones anteriores. No por odio, no por soberbia, sino por evolución. Hay amistades que ya no sostienen tu frecuencia. Hay vínculos que solo existían cuando tú no te conocías. Y eso no es triste, es natural. El roble no se disculpa con la semilla por haberse convertido en árbol. Tú tampoco tienes por qué hacerlo. Epicteto enseñaba que no debemos preocuparnos por ser comprendidos, sino por ser coherentes. Coherencia contigo, con tu alma, con tu propósito. Si tienes que explicar constantemente tus límites, tus decisiones, tus prioridades, tal vez el problema no seas tú, sino el entorno en el que estás tratando de sobrevivir. Tu transformación no necesita ser validada por nadie. No eres un proyecto que deba ser aprobado, eres un ser en movimiento, en construcción, y eso basta. A veces la vida te exige reinventarte, no porque estuvieras equivocado, sino porque creciste. Y crecer duele, sobre todo cuando tienes que alejarte de quienes aún no han comenzado su propio proceso. Pero la verdadera fidelidad es contigo. No puedes traicionarte para no incomodar. No puedes encogerte para que otros no se sientan pequeños. El crecimiento no es arrogancia, es necesidad. No pidas perdón por haberlo elegido. Si tienes paz, estás en el camino correcto. Si duermes tranquilo, estás honrando tu verdad. Si sonríes sin necesidad de aplausos, estás siendo libre. No necesitas justificarte por no ser el mismo. El cambio no es señal de inestabilidad, es prueba de madurez. Los que realmente te conocen, los que te quieren con el alma, celebran tu vuelo aunque ya no compartan el mismo cielo. No mendigues comprensión. Quien quiera estar en tu vida encontrará la forma de comprender tu lenguaje. Y quien no quiera, encontrará excusas. No estás obligado a quedarte donde ya no perteneces. Recuerda siempre que tu crecimiento no es un problema que debes explicar, sino un regalo que debes proteger. Si este mensaje resonó contigo, ve a los comentarios y escribe: «No pido permiso para crecer, soy mi nueva versión». Con eso, reafirmas tu derecho a ser quien verdaderamente eres. Lección 10. El respeto propio redefine tus relaciones. Imagina cómo cambiaría tu vida si dejaras de negociar con tu valor. Si un día decidieras que tu respeto propio es más importante que encajar, gustar o ser aceptado. Al principio dolería, porque muchos vínculos están construidos sobre la falta de límites, sobre concesiones disfrazadas de amor. Pero con el tiempo, algo dentro de ti se alinea. Tu dignidad se convierte en un nuevo punto de partida. Ya no se trata de cuánta compañía tienes, sino de qué tipo de compañía permites. Lo que antes tolerabas ahora te incomoda. Aquellas actitudes que normalizabas, comentarios hirientes, ausencias constantes, afecto condicional, empiezan a resultarte ajenas, casi ofensivas. No porque te hayas vuelto insensible, sino porque por fin te hiciste responsable de proteger tu paz. El respeto propio redefine tus relaciones. No cambia a los otros,
Cambia tu forma de relacionarte con ellos. Donde antes callabas, ahora expresas. Donde antes cedías por miedo a perder, ahora decides quedarte contigo mismo si es necesario. Y aunque al principio parezca soledad, pronto descubres que es libertad. Porque quien no respeta tus límites no merece tu presencia. Aprendes que el amor sin respeto no es amor, es dependencia, es miedo, es vacío disfrazado de necesidad. Puedes querer a alguien profundamente, pero si esa persona no te respeta, ese vínculo se convierte en un campo de batalla emocional donde cada gesto tuyo es interpretado como una amenaza, una exigencia o una molestia. Dejas de justificar lo injustificable. Ya no ves como detalles sin importancia aquello que, en realidad, mina tu autoestima. Las palabras que hieren, las bromas que humillan, los silencios que castigan. Reconoces que no es exageración pedir trato digno. Es amor propio. Ya no aceptas migajas emocionales. No porque te creas más que nadie, sino porque entendiste que no necesitas menos. Que tu valor no se negocia en las ruinas de un afecto a medias. Que estar solo no es peor que estar mal acompañado. Y que si alguien solo puede darte pedazos de su atención, de su tiempo o de su respeto, no es ahí donde tu alma florecerá. Lo que cambió no es el mundo, eres tú. Porque cuando empiezas a respetarte, comienzas a notar quién nunca lo hizo realmente. Se vuelven evidentes las dinámicas tóxicas que antes tolerabas por miedo, por costumbre o por esperanza. Pero ya no puedes hacerte el ciego, porque el respeto propio no permite retrocesos. Una vez que lo conoces, lo eliges y lo defiendes. Tu nueva dignidad se convierte en el filtro de tus vínculos. Algunas personas se irán, otras se quedarán. No porque tú las hayas forzado a nada, sino porque tu nueva energía ya no encaja con su forma de relacionarse. Y eso también es parte del proceso. Comprendes que no tienes que explicarte, justificarte, ni mendigar comprensión. Porque el respeto no se ruega, se establece, y quien no sabe ofrecértelo no está preparado para acompañarte. La transformación duele, pero libera. Te enfrentas a conversaciones difíciles, a distancias necesarias, a decisiones valientes. Pero al otro lado de todo eso está tu paz. Ya no necesitas manipular ni controlar para sentirte seguro. Solo necesitas mantenerte firme en lo que sabes que mereces. Ya no reaccionas con ira ni con sumisión, respondes con claridad. Porque cuando te respetas, no necesitas gritar. Tu presencia, tu actitud y tus límites hablan por ti. Los estoicos lo sabían. No puedes controlar cómo actúan los demás, pero sí puedes decidir qué permites. Y el respeto propio es esa decisión. Es la declaración silenciosa de que tu bienestar es tu prioridad. Que el amor no puede doler más de lo que sana. Que una relación no es real si te hace olvidar quién eres. Cuando elevas tu estándar interno, todo lo que no resuena con esa frecuencia empieza a desvanecerse. Lo que queda es auténtico, recíproco y saludable. Porque el respeto propio no te aísla, te rodea de lo que vibra con tu verdad. Así que si hoy sientes que has estado dando demasiado, soportando demasiado o callando demasiado, hazte una sola pregunta: ¿me estoy respetando o me estoy traicionando? Que tu respuesta sea el inicio de un nuevo capítulo. Si este mensaje resonó contigo, ve a los comentarios y escribe: ya no negocio con mi valor, elijo mi respeto. Con eso, sellas tu compromiso contigo mismo. Lección 11. Has dejado de temer el conflicto. Ya no tiemblas ante una conversación incómoda, ni te escondes detrás del silencio para evitar tensiones. No porque disfrutes discutir, sino porque entendiste que callar siempre te hacía más daño que hablar. Durante años pensaste que evitar el conflicto era sinónimo de paz, que ser amable a toda costa te convertía en una mejor persona. Pero te rompiste por dentro tantas veces en nombre de esa falsa armonía que ya no te crees ese cuento. Hoy sabes que el conflicto no es el enemigo. El verdadero enemigo es el autoabandono, el tragar palabras que te ahogan.
el consentir situaciones que van en contra de tu dignidad solo para no incomodar. Ya no buscas pelear, pero tampoco te callas. Has aprendido que poner límites puede causar fricciones, pero no hacerlo causa heridas más profundas. Entendiste que enfrentar no es lo mismo que atacar, que decir lo que piensas con respeto no es violencia, es autenticidad. Por mucho tiempo confundiste ceder con ser maduro. Te convenciste de que los fuertes son los que aguantan, los que siempre sonríen, los que hacen todo por mantener la calma, aunque por dentro estén en ruinas. Pero ahora comprendes que la verdadera madurez consiste en mirar a los ojos lo que te molesta y hablarlo desde la calma, no desde la rabia. Ya no te tragas la frustración esperando que el otro lo note. No disfrazas de todo está bien lo que te quema por dentro. Has aprendido a hablar, aunque te tiemble la voz, a poner palabras donde antes solo había tensión acumulada, porque entendiste que el silencio constante no te protegía, te rompía, que guardarte todo era como ir llenando un vaso hasta que se desborda. Y lo peor de todo es que ese desborde siempre terminaba afectando lo que más querías proteger, tus relaciones, tu salud, tu paz. Ahora enfrentas las conversaciones difíciles sin miedo, no desde la impulsividad, sino desde la responsabilidad emocional. Ya no temes que el otro se moleste, porque también aprendiste a aceptar que no puedes controlar la reacción ajena. Solo puedes ser coherente contigo mismo. Decir tu verdad con firmeza, sin necesidad de gritar. Hablar desde la calma, no desde la necesidad de ganar, porque ya no se trata de tener razón, sino de no traicionarte. Antes pensabas que si decías algo que al otro no le gustaba te rechazarían, que perderías el amor, la aprobación, el vínculo, pero hoy sabes que cualquier relación que se rompe por tu sinceridad ya estaba fracturada por la represión. Has comprobado que cuando hablas con respeto, quien te quiere de verdad no se va, y si se va, es que solo te aceptaba cuando eras complaciente. Has dejado de suavizar tus opiniones por miedo a herir, porque descubriste que esconderte es lo que más duele. Ahora sabes que se puede ser claro sin ser cruel, firme sin ser duro, auténtico sin ser ofensivo. Y que si alguien no sabe recibir tu verdad con madurez, no es tu problema, es su límite. Ya no te llenas de culpa por poner un límite. No te torturas por haber dicho no puedo, no quiero o esto no me parece justo, porque entendiste que tus necesidades también importan, que tu voz tiene derecho a ocupar espacio, que ceder siempre no es generosidad, es olvido de uno mismo. Ahora, cada vez que enfrentas un conflicto con madurez, te haces más fuerte, porque sabes que el conflicto bien gestionado construye, no destruye, que es el camino hacia relaciones más reales, más conscientes, más sólidas. Has dejado de temer el conflicto porque confías en ti, porque sabes que puedes manejar lo incómodo sin perderte, porque aprendiste a elegir tu paz interior, incluso cuando implica incomodar afuera. No siempre es fácil, claro. A veces sientes esa antigua tentación de quedarte callado, de evitar la confrontación. Pero ya no cedes tan fácil, ahora te escuchas primero a ti. Te preguntas qué necesitas decir para ser honesto contigo mismo. Y aunque la voz tiemble, hablas. Aunque el otro no entienda, lo dices, porque tu verdad no depende de su reacción. Has comprendido que ser fiel a ti mismo es más valioso que ser aceptado por todos, que el respeto propio comienza cuando decides no callar lo que te importa, que la autenticidad tiene un precio, sí, pero también una recompensa, la libertad de ser quien eres sin pedir permiso. Así que no, ya no temes el conflicto, lo enfrentas con serenidad, con apertura, con verdad, porque elegiste dejar de vivir desde el miedo y empezar a vivir desde la integridad. Si tú también estás listo para dejar de callarte lo que te duele, escríbelo en los comentarios. Elijo mi verdad, elijo mi paz, ya no me callo. Lección 12. La paz llegó cuando dejaste de ser manipulable. La paz no llega cuando todo a tu alrededor se calma.
Llega cuando tú decides no seguir entregando tu voluntad a quienes la torcían a su antojo, cuando ya no necesitas agradar para sentirte aceptado, cuando dejas de actuar por miedo a perder a quienes en realidad nunca te ofrecieron una presencia verdadera, sino una manipulación disfrazada de amor o amistad. Porque ser libre, verdaderamente libre, tiene un precio que pocos están dispuestos a pagar. Decepcionar a quienes te preferían sumiso, callado, obediente, aquellos que se alimentaban de tu culpa, de tu necesidad de pertenecer, de tus dudas no resueltas. Pero tú decidiste soltar todo eso. Decidiste dejar de justificarte. Elegiste dejar de encajar en moldes que no respetaban tu esencia. Y en esa elección, aunque el mundo se tambaleó, aunque algunas miradas se volvieron frías y algunos vínculos se rompieron, tú encontraste algo que jamás te habían dado, dignidad interior. Porque hay una soledad que destruye, sí, pero también hay una soledad consciente que salva. La que llega cuando decides que estar contigo mismo en paz vale más que rodearte de personas que te drenan el alma. Y no es que no te duela soltar, no es que no extrañes a veces lo que tenías, es que ahora sabes lo que vales. Ya no estás dispuesto a negociar tu bienestar por una falsa armonía. Ya no necesitas convencer a nadie de tu valor. No suplicas atención, no imploras cariño, no cedes ante la presión del chantaje emocional. Has comprendido que quien necesita manipular para tenerte cerca nunca te mereció de verdad. Ahora eliges desde otro lugar, desde la serenidad, no desde la herida. Ya no decides por miedo, sino por claridad. No buscas sanar a través del otro, porque ya entendiste que tu sanación es tuya, no responsabilidad de quien te hiere. Y en esa madurez, en ese nuevo espacio interno, florece una paz que no depende de nada externo. Ya no necesitas explicar por qué te alejaste. Ya no te desgastas dando razones a quien solo buscaba controlarte. Entiendes que no todos van a celebrar tu despertar, porque dejar de ser manipulable es una amenaza para quien solo sabía relacionarse desde el dominio. Pero no viniste a esta vida a complacer. Viniste a aprender a evolucionar, a vivir en coherencia. Y la coherencia duele al principio, porque implica romper con mucho de lo que te sostenía, aunque fuera en falso. Implica decepcionar, poner límites, cerrar puertas que ya no conducen a ningún lugar sano. Pero al final, es la única manera de estar en paz contigo mismo. Porque esa paz, esa que hoy sientes cuando miras hacia atrás y ves lo que superaste, no tiene precio. No te la dio nadie, la construiste tú. La cultivaste a base de pérdidas, de silencios incómodos, de noches en las que dudaste si estabas haciendo lo correcto. Pero cada paso te acercó más a ti, a tu verdad, a tu libertad. No se trata de volverte frío ni de dejar de amar. Se trata de amar sin perderte, de ayudar sin rendirte, de estar para otros sin olvidarte de ti. Y quien no sepa valorar eso, que se aleje. Porque tú ya no estás disponible para relaciones donde la manipulación se disfraza de cariño, donde el control se justifica como preocupación, donde tu luz se atenúa para no incomodar. Ahora eliges vínculos recíprocos, conversaciones que sanan, compañías que suman. Ya no estás para juegos, ni para que te usen como salvavidas emocional. Has aprendido a escucharte, a respetarte, a priorizar tu paz aunque eso implique caminar solo. Porque si la soledad es el precio de tu libertad, lo pagas con gusto. Ya no reaccionas como antes. Ya no te enredas en discusiones absurdas. Ya no te desestabiliza el juicio ajeno. Aprendiste que tu valor no se negocia, que tu energía es sagrada, que tu paz no tiene por qué ser interrumpida por las tormentas emocionales de otros. Hoy respiras distinto, hoy decides con calma, hoy te sientes ligero, auténtico, entero. Y todo empezó cuando dejaste de ser manipulable, cuando decidiste que nadie más tendría poder sobre tu estado emocional. Esa fue la revolución más silenciosa y al mismo tiempo más poderosa de tu vida. Si este mensaje resonó contigo, ve a los comentarios y escribe: elijo mi paz por encima de todo, soy libre, soy estoico.
Hazlo y reafirma que esta vez no estás dispuesto a ceder lo que tanto te ha costado ganar. Si has llegado hasta aquí, escribe en los comentarios: ya no me justifico por ser fiel a mí mismo, soy estoico. Te invito a suscribirte, activar las notificaciones y comentar para que YouTube reconozca que estos videos son útiles para personas como tú. Esto nos motiva a seguir creando contenido similar en el futuro. Te sugiero revisar los 2 últimos videos que te recomendamos. Agradezco sinceramente tu tiempo y apoyo. Nos vemos en nuestra próxima aventura.